Lecciones de Dios para las dificultades. Feliz instante. Has llegado a tu canal Audio Textos Espirituales. El audio texto de hoy nos habla cómo Dios nos ayuda a atravesar las noches oscuras del alma, o lo que es lo mismo, las tormentas y dificultades, ya que estas son una parte inevitable de la vida. Pero también dentro de cada prueba hay lecciones que nos fortalecen y nos preparan para ser inquebrantables. Hoy queremos compartir con ustedes palabras de fe y esperanza que tienen el poder de transformar la manera en que enfrentamos las crisis. Son principios eternos que Dios ha utilizado a lo largo de los siglos para fortalecer a sus hijos, convirtiendo nuestra vulnerabilidad en fortaleza, nuestro dolor en propósito y nuestra debilidad en el lugar donde su poder se perfecciona. Comencemos. Lección 1. ¿Qué ve Dios en esta situación que yo todavía no puedo ver? Lo que parece tu final, Dios lo ve como tu comienzo. Cuando enfrentas una tormenta, lo primero que se nubla no es el cielo, sino tu visión. Ves el problema tan grande y tan cerca que olvidas mirar más allá. Pero Dios nos enseñó un secreto poderoso para ser fuertes, aprender a ver la vida desde su perspectiva. Segunda de Corintios 4, 17 a 18 lo dice con claridad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Aquí está el principio: cuando cambias el lente temporal por el eterno, todo empieza a cambiar, incluso antes de que la tormenta pase. Lo que parece insuperable desde abajo, se ve pequeño desde la altura de la fe. La mentalidad de reino no es simplemente consuelo para los que fallaron, es vitalidad para los que quieren vencer. Hay una gran diferencia entre vivir con una mentalidad terrenal y vivir con una mentalidad de reino. La mentalidad terrenal siempre calcula pérdidas y ganancias en términos de lo que tus ojos pueden ver hoy. La mentalidad de reino ve más allá del balance inmediato y sabe que toda prueba está tejiendo algo mayor. Cuando piensas solo desde la tierra, la crisis parece definitiva, el dolor, eterno. Pero cuando levantas la mirada al cielo y decides ver las cosas como las ve Dios, empiezas a notar que lo que parecía un final en realidad es el comienzo de algo mayor, y eso renueva tu esperanza incluso en medio del fuego. Las personas verdaderamente fuertes no son las que nunca caen, son las que saben hacer esta pregunta en medio del caos: ¿qué ve Dios en esta situación que yo todavía no puedo ver? Esa pregunta te ubica de nuevo en su plan. Tú solo ves la herida, pero Dios ya está viendo la cicatriz y la fortaleza que dejará en tu carácter. Tú solo ves el rechazo de hoy, pero Él ya está viendo la puerta que se abrirá mañana. Tú solo ves el silencio de ahora, pero Él ya está escuchando la alabanza que saldrá de tu boca cuando todo termine. Esa es la diferencia que hace la perspectiva eterna: no niega el dolor presente, simplemente lo coloca en su verdadero contexto, como parte de un propósito mucho más grande. Recuerda esto: cambiar tu perspectiva es el primer paso para cambiar la experiencia emocional de cualquier crisis. Si solo miras lo visible, la ansiedad te llenará, porque no todo lo visible es bueno. Pero si aprendes a mirar lo invisible, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Esto no es una teoría bonita, es una disciplina espiritual. Cada mañana, al despertar, tienes que decidir qué ojos vas a usar para mirar tu día: los naturales, que solo ven las dificultades, o los de la fe, que perciben la gloria que está por venir. Si hoy estás pasando por algo que parece insuperable, detente un momento y piensa: los problemas que hace 5 años te quitaban el sueño, ahora apenas los recuerdas. Lo que hoy ves como gigante, mañana será solo un testimonio de la fidelidad de Dios. Él quiere enseñarte a ver los problemas de hoy con los ojos del mañana, y los ojos del mañana siempre ven victoria. Cuando tienes mentalidad divina, ya no te defines por lo que pierdes ni por lo que duele, sino por lo que el cielo está produciendo en ti. Por eso, Pablo llama a las pruebas leves y momentáneas, no porque no duelan, sino porque,
cuando las miras desde la eternidad, su peso se hace ligero. Quiero invitarte a que hoy le pidas a Dios un nuevo par de ojos. Dile, Señor, ayúdame a ver esta situación como tú la ves. Esa oración puede cambiar tu estado emocional en un instante, porque empiezas a reconocer que nada de lo que estás viviendo es inútil. Cada lágrima, cada silencio, cada noche larga tiene un propósito que todavía no alcanzas a ver, pero ya está escrito. Eso te da fuerzas para resistir y fortaleza para seguir avanzando, porque ya no caminas solo en la lógica de tus emociones, caminas en la verdad de su propósito. Dios nos enseña este secreto porque sabe que la vida aquí abajo tiene demasiados momentos oscuros. Él no minimiza tu dolor, pero sí te promete que hay una gloria mucho mayor que será revelada. Romanos 8:18 lo confirma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tu corazón abraza esa verdad, eres más fuerte de lo que pensabas, porque el sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en preparación. Así que, querido hermano, cuando la vida parezca que se derrumba a tu alrededor, recuerda este secreto: la fortaleza no es negar lo que duele, es verlo con los ojos de Dios. Él ya conoce el final de tu historia, y es un final lleno de gloria. Hoy te invito a levantar la mirada, a dejar de mirar lo que se ve y a fijar tus ojos en lo invisible, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. En esa perspectiva descubrirás que eres más fuerte y más resiliente de lo que jamás imaginaste. Lección 2. Dios como fuente de identidad inquebrantable. En un mundo donde las circunstancias cambian constantemente, donde las crisis, fracasos y rechazos parecen definir nuestro camino, es fundamental entender que nuestra verdadera identidad no está condicionada por lo que experimentamos. Existe un secreto poderoso, revelado en la Biblia y en la gracia de Dios, que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Nuestra identidad en Cristo es eterna y no depende de las circunstancias temporales. Efesios 1:4 nos recuerda que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este pasaje revela que, mucho antes de que enfrentáramos cualquier crisis o experimentáramos fracasos, Dios ya había determinado quiénes somos en su presencia. Nuestra identidad, por tanto, no se basa en logros, fracasos, etiquetas o las opiniones de otros, sino en el amor incondicional y la elección divina. Desde antes de que supiéramos lo que era una dificultad, ya éramos vistos, llamados y amados por Dios. Las circunstancias de la vida son como el clima: unos días brillan con sol, otros días la lluvia parece interminable. Sin embargo, nuestra posición en Cristo es como una roca firme en medio del mar tempestuoso. La diferencia radica en que, mientras las tormentas externas pueden azotar con fuerza, no tienen el poder de cambiar nuestra esencia. La identidad en Cristo es eterna y estable, un refugio que nos sostiene en medio de cualquier tempestad. La Biblia nos enseña que Jesús fue declarado Hijo de Dios antes de realizar milagros o comenzar su ministerio, y en su bautismo, el Padre expresó: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Esto significa que nuestro valor no se mide por nuestro desempeño, sino por la relación que tenemos con Dios, nuestro Padre Celestial. Este secreto tiene un efecto liberador: nos permite vivir con fortaleza. No se trata de fingir que no duele o de pretender que las dificultades no existen, sino de recordar quién somos en Cristo, incluso cuando no sentimos esa verdad. La adversidad busca, muchas veces, atacarnos en nuestra identidad, intentando convencernos de que somos rechazados, fracasados o indignos. El enemigo sabe que si logra hacer que olvidemos quiénes somos en Dios, nos debilitará emocional y espiritualmente. La respuesta, entonces, es recordar que somos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, y que ninguna crisis puede invadir nuestro corazón cuando estamos firmes en esa verdad. La fortaleza bíblica se fundamenta en esta certeza:
Podemos perder todo, pero no nuestro propósito ni nuestro valor en Cristo. Podemos enfrentarnos a una enfermedad, una traición o un fracaso, pero seguimos siendo amados, escogidos y fortalecidos en nuestro interior. La muralla que impide que las circunstancias nos destruyan es la verdad de que nuestra identidad en Cristo está sellada por el Espíritu Santo, y ese sello asegura que ningún problema externo puede alterar nuestro estado espiritual y emocional. Cuando despertamos cada día y las voces de la ansiedad o la culpa quieren convencernos de que ya no valemos, debemos recordar que nuestro valor fue establecido en la eternidad, antes de que enfrentáramos cualquier dificultad. La clave está en declarar con fe: yo soy quien Dios dice que soy. Soy amado, soy fuerte en Cristo, soy santo y sin mancha ante Él. Este acto de fe fortalece nuestro espíritu y nos recuerda que no caminamos por nuestras fuerzas, sino en la gracia y la victoria de Dios. En conclusión, la verdadera fortaleza nace de comprender y aceptar que nuestra identidad en Dios trasciende las circunstancias. Dios, como nuestro principal ayudador, nos ha dotado de una identidad que no puede ser arrebatada por ninguna tormenta. Él es nuestro refugio, nuestro ancla en medio de las olas, y en su presencia encontramos la fortaleza para resistir y perseverar. La Biblia nos muestra que, cuando estamos firmes en quien somos en Dios, ninguna crisis podrá derrotarnos, porque estamos sustentados por la roca eterna, nuestro Padre Celestial. Por eso, hoy te invito a recordar y declarar con convicción: tu identidad no depende de lo que vives, sino de lo que Dios ya declaró en ti. Y en esa verdad, encuentras la fuerza que solo Él puede darte. Lección 3. La fortaleza que te da confiar en Dios cuando las tormentas te sobrepasan. Tu debilidad es la puerta de entrada al poder de Dios. Hay un secreto que la mayoría de las personas evita aceptar porque parece contrario a toda lógica humana, pero es precisamente el secreto que Dios usa para hacernos fuertes. Tu debilidad es tu mayor fortaleza. Segunda de Corintios 12, 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es uno de esos versículos que al principio cuesta abrazar porque hemos crecido en una cultura que idolatra la autosuficiencia y que enseña que mostrar debilidad es sinónimo de fracaso. Pero Dios, con su sabiduría perfecta, revela una verdad más profunda. Mientras más consciente eres de tus límites, más espacio dejas para que su poder actúe a través de ti. La regulación emocional no consiste en reprimir lo que sientes ni en fingir que nada te afecta, consiste en reconocer con humildad que tienes emociones que a veces te sobrepasan y que no necesitas controlarlo todo tú solo. Cuando entiendes que tus lágrimas pueden ser una oración, que tu cansancio puede ser una ofrenda y que tu fragilidad puede ser una puerta para que Dios entre, entonces empiezas a ver la debilidad desde la óptica del reino. La paradoja divina es que los más fuertes no son los que cargan con todo, sino los que han aprendido a depender completamente de Dios. Eso es fortaleza verdadera, la capacidad de seguir en pie, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién es que te sostiene. Aquí quiero confrontar una de las mentiras más comunes que creemos, que ser independiente emocionalmente nos hará invencibles. La realidad es que la independencia absoluta es una ilusión que colapsa en cuanto llega una crisis de verdad. Nadie es tan fuerte como para sostenerse siempre a sí mismo. Nadie. Por eso, tantas personas que parecían tenerlo todo bajo control terminan hundiéndose en soledad y ansiedad cuando llega una tormenta inesperada, porque en vez de apoyarse en Dios, intentaron sostener su mundo con sus propias manos. Pero las manos humanas son demasiado pequeñas para un peso tan grande. Las personas fuertes no son las que niegan sus debilidades ni las que las ocultan. Al contrario, son las que convierten esas debilidades en puntos de conexión con el poder divino. Cada limitación se transforma en una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en ellas. No es resignación, no es rendirse. Es sabiduría,
saber que no tienes que tener todas las respuestas, saber que no tienes que resolver todo solo, y que existen recursos sobrenaturales a tu disposición, esperando que sueltes el control y le des permiso a Dios para obrar. La cultura de hoy te dice, oculta tu debilidad, no la muestres. Aparenta ser fuerte, aunque por dentro te estés cayendo a pedazos. Pero Dios te enseña algo completamente diferente, no escondas tu debilidad. Transfórmala en fortaleza al ponerla en mis manos. ¿Cuántas veces, tratando de aparentar que podías con todo, terminaste más cansado, más vacío, más frustrado? Y mientras tú peleabas solo, Dios te decía, si tan solo me dejaras ayudarte. Cada vez que intentas resolverlo todo con tus propias fuerzas, estás rechazando la oportunidad de experimentar un milagro. Porque los milagros no vienen cuando tú puedes hacerlo solo, vienen cuando reconoces que solo Él puede. Y ese milagro no solo cambia tu situación, sino que también transforma tu forma de enfrentar futuras crisis, porque empiezas a caminar sabiendo que no tienes que ser suficiente, sino que ya tienes suficiente gracia. Por eso Pablo llegó a decir, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que hoy quiero desafiarte a dejar de pelear solo. Hoy quiero invitarte a que confieses tu cansancio, tu temor, tu ansiedad delante del Señor. Dile, Padre, aquí están mis manos vacías. Aquí están mis fuerzas limitadas. Aquí están mis lágrimas. Haz tu obra en mí. Verás cómo, poco a poco, lo que antes te hacía sentir débil ahora se convierte en la evidencia de que su gracia está actuando en ti. Este es el secreto de la dependencia poderosa, el secreto de quienes saben que cuanto más débiles se reconocen, más fuertes se vuelven en Cristo, porque ya no caminan confiando en su propio entendimiento, sino descansando en aquel que nunca falla. Hoy es un buen día para dejar de cargar solo. Hoy es un buen día para aceptar que tu debilidad no es una vergüenza, es la llave que abre la puerta a la fortaleza verdadera, esa que no se quiebra con la tormenta porque no depende de ti, sino de Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarte. Esa es la fuerza que el mundo no entiende, pero que en ti se hace evidente cada vez que eliges depender completamente de tu Padre Celestial. Lección número 4. Ancla tu alma en lo que nunca cambia, la esperanza firme en medio de la tormenta. Cuando todo se tambalea, ancla tu alma en lo que nunca cambia. Cuando todo a tu alrededor parece inestable, cuando las olas de la vida golpean sin descanso, hay un secreto que puede mantenerte firme, ancla tu alma en lo que nunca cambia. Hebreos 6, 19 lo describe así, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Este versículo habla de la esperanza como un ancla para nuestra alma, una esperanza que no está sujeta a las corrientes cambiantes de las circunstancias, sino que se aferra a las promesas inmutables de Dios. Esa es la esperanza que estabiliza tu corazón en medio del caos, que te permite permanecer cuando todo a tu alrededor tiembla. La diferencia entre el optimismo humano y la esperanza divina es abismal. El optimismo humano se apoya en suposiciones, en la probabilidad de que las cosas mejoren, en que quizás mañana salga el sol. La esperanza divina, en cambio, está arraigada en la certeza de que Dios es fiel y no cambia, que sus promesas siguen firmes aunque el mundo se derrumbe. La oración diaria es uno de los hábitos que más fortalece esta esperanza, porque cada vez que oras, recuerdas que no estás solo, que tu confianza está puesta en el Creador y no en lo creado. Esa práctica constante te vuelve fuerte frente al estrés, ya que te entrena a mirar más allá de lo que ves hacia lo eterno. Cuando todo en tu vida parece moverse, cuando lo que antes creías seguro empieza a tambalearse, ahí es cuando más necesitas identificar cuáles son las verdades que no cambian. Hay cosas que son inciertas, las finanzas, la salud, las relaciones, pero también hay verdades que permanecen, que Dios te ama, que Él está contigo, que sus planes para ti son de bien y no de mal.
Cuando tu alma se aferra a esas verdades, aunque el viento sea fuerte, no te vas a la deriva. La esperanza no elimina las olas, pero impide que te hundas. Es un ancla firme y segura. Las anclas espirituales no se prueban en los días soleados, sino en las tormentas. Un barco no necesita ancla cuando el mar está tranquilo, la necesita cuando las olas lo sacuden. Así también, tu esperanza se demuestra en las pruebas, no en la calma. Una esperanza bien anclada te permite atravesar cualquier tormenta emocional sin perderte, sin rendirte, sin permitir que el miedo dicte tu rumbo. La esperanza bíblica no es simple pensamiento positivo ni ilusión vacía como muchos creen. Es confianza sólida, basada en el carácter inmutable de Dios. Es decir, Él lo prometió. Por lo tanto, puedo descansar. Quizás no lo habías notado, pero cuando un barco tiene su ancla bien puesta, puede moverse con las olas, incluso balancearse, pero nunca se aparta demasiado del lugar donde fue anclado. Así es tu alma cuando está anclada en las promesas de Dios. No significa que no sientas el impacto de la tormenta, significa que no te vas a perder en medio de ella. Las lágrimas pueden venir, la incertidumbre puede golpear, pero tu corazón sigue recordando que hay algo más fuerte que las olas sujetándote desde lo profundo. Si hoy te encuentras en un momento de caos, detente y pregúntate, ¿en qué estoy anclando mi alma? ¿En algo que cambia, como el dinero o las opiniones de la gente, o en alguien que nunca cambia? Este es el momento de soltar las cuerdas que te atan a lo pasajero y anclarte en la roca eterna. Esa es la única forma de mantener la estabilidad cuando todo lo demás se desmorona. Porque, cuando confías en lo inmutable, ya no dependes de que las circunstancias sean perfectas para estar en paz. Te invito a comenzar a declarar las verdades que te anclan. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Él está conmigo todos los días hasta el fin. Nada me podrá separar de su amor. Escríbelas, recítalas, ora. Cuanto más las recuerdes, más firme estará tu corazón. Y cuando la tormenta pase, porque siempre pasa, te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que tu fe salió más fuerte. Este cuarto secreto que Dios nos enseña es uno de los más poderosos para cultivar una fortaleza inquebrantable, porque te permite mantenerte estable incluso cuando no tienes control. Te permite encontrar consuelo incluso cuando las circunstancias duelen. Te permite seguir avanzando incluso cuando no puedes ver el final. Eso es lo que hace la esperanza, te da la fuerza para esperar lo que aún no ves, confiando en que aquel que prometió es fiel para cumplirlo. Así que hoy, aunque todo a tu alrededor parezca sacudido, aférrate al ancla, aférrate a las promesas, aférrate a Dios, que nunca falla. Tu alma no necesita estar a la deriva, no importa cuán fuerte sea la tormenta, porque la esperanza en Cristo no defrauda, no se rompe, no se hunde. Y cuando el mar se calme, descubrirás que esa esperanza fue tu mayor fortaleza, la que te sostuvo cuando parecía imposible. Esa es la esperanza que Hebreos llama segura y firme. Esa es la esperanza que Dios te ofrece para ser fuerte en la vida. Lección número 5. Recuerda el amor de Dios, tomado de un capítulo del libro Los 12 Pasos del Perdón de Paul Ferrini. Siempre hay sucesos y circunstancias que nos ocurren en la vida y nos dejan anonadados, nos derrumban, nos incomodan. Perdemos un trabajo, o alguien muere, o una relación acaba. Y nos sentimos atacados, decepcionados, descorazonados. Sentimos que hemos fracasado. Cada suceso aparentemente negativo que nos ocurre en la vida toca en primer lugar nuestra culpabilidad. Y antes de que nos demos cuenta, nos hemos hundido en un agujero negro emocional. En ese agujero nos sentimos indignos. Dios no nos ama. No les importamos a los demás. Y nuestras vidas están vacías y no tienen significado. ¿Quién no ha estado en este lugar?
Este no es únicamente el lugar de las expectativas insatisfechas, también es el lugar del dolor existencial, donde nos sentimos expulsados del jardín, donde las lágrimas fluyen y rebosan, en la sombra de lo que podría haber sido. Este es el lugar de nuestras heridas colectivas. No lo sabemos, pero sentimos la pena de haber perdido la intimidad con lo divino. Nuestra conexión con nuestra madre/padre se ha vuelto tenue y esquiva. Cuanto más tratamos de dirigir nuestras vidas, nuestros sentimientos de separación se intensifican. Nuestra fragmentación aumenta en la medida que nos enfocamos en la parte de nuestra vida que parece vacía. Desde nuestra soledad, gritamos, sin esperar ser oídos. Y, sin embargo, es precisamente en este lugar de la herida y de un extraño silencio donde nuestra madre/padre se dirige a nosotros. Venimos vacíos, dispuestos a escuchar. Hemos venido con humildad y tendiendo la mano. Hemos venido esperando en contra de toda esperanza. Hemos venido sabiendo que aquí debe haber algo, pero sin saber qué es. Si no has estado en este lugar, no te lo puedo describir. Si has estado en este lugar, y no has sentido que algo se agitaba por dentro, cierta calidez y batir de alas en medio del dolor, entonces no puedo ayudarte. Este es un lugar que cada uno de nosotros debe encontrar por sí solo. Esta es la habitación de la que nadie sale sin ser transformado. Desde este lugar de desolación, nuestras alas se reparan. Las viejas penas se purgan. La culpabilidad se vacía de su copa sin fondo. La oscuridad del amanecer es devuelta a la medianoche. La mancha de sangre de la herida que sella el corazón puede verse sobre la piel. Aparece un cuerpo sobre la cruz vacía. El hombre y la mujer no vienen a esta tierra a sufrir, sino a abandonar el sufrimiento. Algunos creen que esto puede hacerse a través de la negación. Deben averiguar que eso es imposible. La ruta hacia la alegría atraviesa el sufrimiento. Uno se tropieza inesperadamente con la única herramienta que se le ofrece en el viaje. Al principio, uno no comprende que es una herramienta. En mi dolor, encuentro perdón. En mi dolor, encuentro el amor de Dios. Esto no ocurre hasta que yo lo permito. Es posible que me lleve mucho tiempo. Pero, cuando extiendo mi mano, veo que la liberación es posible. Cuando abro mi corazón a la presencia que no puedo ver, siento que se une a mí. Siento que me ayuda a ponerme de pie. Siento que se alza y camina conmigo, y me guía en mi viaje. Algunos nunca encuentran la herramienta. No dan a los demás lo que los demás deben aprender para dárselo a ellos. Y retienen de ellos mismos lo que deben aprender para poder dárselo a los demás. Se miran en el espejo sin reconocer la imagen que les mira de vuelta. Rompen el vaso y usan los cristales para cortar sus ataduras y salir corriendo. Pero la libertad no puede conseguirse a zarpazos. Por cada zarpa hay un ala, apenas recordada, un ala que espera ser puesta a prueba en la soledad del corazón. Cada alma tiene una cita con Dios. Desde el momento en que se produce el encuentro, por fin sabemos que no estamos solos. Sabemos que todo el dolor, toda la separación, toda la culpabilidad y la vergüenza son una ilusión. Sabemos que somos amados y que nunca hubo una ocasión en que no lo fuéramos. Entonces nos alejamos de la intensidad de ese momento. Nuestras vidas vuelven a ser más previsibles. Nuestra visión se estrecha. Retiramos la mano que teníamos tendida. Nuestra atención va de aquí para allá. Estamos inquietos. Estamos aburridos. Tenemos que superar otra crisis. Necesitamos correr riesgos para poder volver a caernos al suelo. No tenemos por qué despegar esta farsa. Pero lo hacemos. Nuestra pequeña dosis de buena voluntad está adherida a nuestro dolor. Sin nuestro dolor, no podemos rendirnos. Sin dolor no podemos recordar que nos resulta imposible controlar nada en la vida.
Si no somos tocados en lo profundo de nosotros mismos, seguimos creyendo que estamos al cargo y que sabemos lo que estamos haciendo. Evidentemente, no hay nada más alejado de la verdad. Esta es la lección de nuestro dolor y sufrimiento. Esta es la lección de la ilusión. Parece que tenemos el control, pero no lo tenemos. Creemos que sabemos lo que necesitamos, pero no lo sabemos. Todo aquello por lo que luchamos, todo lo que percibimos, está lleno del vacío que llevamos a ello. Buscamos la plenitud, pero nunca la encontramos, porque no existe aparte de nosotros. Y no forma parte de la mentalidad de nuestro ego. No forma parte de la búsqueda y de las leyes de la búsqueda. No obedece las leyes del vacío. ¿Empiezas a entender? Cada pérdida, cada dolor, nos lleva a ese lugar de vacío interno donde Dios habita y nos espera. Si lo llenáramos, ella/Él siempre aplazaría el encuentro. Cualquier adicción, expectativa o sistema de creencias se interpone entre Dios y nosotros y se apodera del lugar de silencio. Para estar con Dios, tenemos que ir con las manos vacías, sin pensamientos, al lugar donde podemos escuchar y estar. Con el tiempo, llegamos a entender que esto es así. Y llegamos a entender que no es un lugar externo, sino un lugar interno. No es una sala de meditación ni una iglesia, sino un instante de tiempo, santificado por nuestra intención. Se abre cuando se lo permitimos, cuando estamos molestos y pedimos ayuda. Cuando estamos desencajados de la rutina, expulsados, vueltos del revés y preparados para recibir ayuda, el templo está preparado. En el momento de nuestro torbellino emocional, cuando hemos perdido la paz, por la razón que fuera, solo tenemos que dejarlo todo atrás y entrar. Tenemos que dejar atrás los pensamientos de juicio, la tentación de evaluar o de dar significado a lo que vemos. Tenemos que dejar atrás lo que percibimos y entrar. Porque nada de lo que vemos significa nada, hemos dado a todas las cosas el significado que tienen para nosotros. Pensamos que sabemos lo que son, pero no lo sabemos. Pensamos que sabemos quiénes somos, pero no lo sabemos. No sabemos nada. No sabemos. Desnudos, entramos en el corazón. Con las manos vacías y sin pensamientos, entramos en el lugar de los silencios. Vivir en la conciencia del amor de Dios significa llegar a entender y aceptar nuestra completa incapacidad de entender cualquier cosa por nosotros mismos. Significa renunciar a nuestra necesidad de conocer o controlar. Significa aprender a confiar en que todo lo que nos ocurre tiene una razón, aunque no podamos verla. Todo lo que entra en mi vida trae una bendición silenciosa, aunque yo no pueda sentirla. Cuando estoy herido, déjame recordar el amor de Dios. No permitas que evalúe, o juzgue, o piense que sé por qué. No me dejes atacar o defenderme, negar o justificar. Simplemente, déjame recordar el amor de Dios. Eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que hay. En lugar de la ilusión, déjame encontrar esta simple verdad. Ante el poder del amor de Dios en mí, todo lo demás palidece. Todo lo que espero es insignificante ante este amor omnipenetrante que nos atraviesa a ti y a mí, y a todo el que se abre a él. En lugar de juegos de poder, déjame rendirme a esta simple verdad. Dios nos ama igualmente a ti y a mí. Entonces, ¿cómo podría haber victoria o derrota para cualquiera de nosotros? En lugar de los juegos de culpabilidad, déjame recordar que soy inocente, y tú también. Cualquier cosa que te haya hecho, cualquier cosa que me hayas hecho, queda perdonada. Ciertamente, a los ojos de Dios, nunca existió. No es sino la ilusión de nuestra obra de teatro. Ataque, asesinato, violación, abusos de cualquier tipo, ¿crees que Dios entiende de estas cosas? ¿Crees que estos actos de desesperación son reales para el Rey del Amor? Si fuera así, Él respondería vengándose, lloviendo fuego y destrozando la carne, castigándonos por nuestros pecados.
Pero, al hacerlo, dejaría de ser el Dios del amor. La verdad se volvería relativa. La violencia sería un atributo de Dios, y por tanto se convertiría en nuestra herencia. ¿Somos los hijos de un Dios iracundo? Si es así, no seremos salvados de este valle de lágrimas. Si es así, lo único que hay es la ilusión. Lo que crees sobre Dios es lo que crees sobre tu hermano y tu hermana. Debemos ver esto con claridad. Si pones el mal por encima de ti y le das la forma de Dios, entonces también lo pones por debajo de ti en forma de pecado, culpa y vergüenza, y te lo encuentras en todos los rostros que ves al caminar por la vida. ¿Quieres caminar con el bien o con el mal? ¿Cuál es tu elección? Una elección confirma la ilusión. La otra atraviesa el velo y te lleva a la verdad. Vivir en la conciencia del amor de Dios es entender que nunca te ha ocurrido nada malo, porque, ¿cómo le podría ocurrir algo malo al hijo o a la hija de Dios? En verdad, eso no es posible. Ocurren cosas que parecen malas, pero yo no sé qué significan. No soy capaz de juzgarlas. Soy inocente y libre. Porque el que sabe me guía a lo largo de este día, de esta hora, de este momento de lágrimas o de pena silenciosa. Parece ocurrir algo malo y descubro que quiero asumir la culpa o cargártela a ti, pero veo que solo es mi mente la que está en piloto automático, tratando de evaluar lo que no es ni bueno ni malo. De modo que simplemente lo dejo ser. No lo niego. No lo justifico. Simplemente dejo que todo sea tal como es. Y digo, muéstrame el camino de vuelta a casa. He perdido la paz. Mi vida es una oración que pide paz. Mi vida es una oración que pide verdad. En la aparente ausencia de amor, pido amor sin avergonzarme. Porque amor es lo que quiero y amor es lo que necesito. Seamos benditos cada uno de nosotros, que caminamos lentamente hacia la luz. A través de lugares oscuros, caminamos. A través de nuestro dolor, caminamos. A través de nuestra pena y de nuestra vergüenza y de nuestro sufrimiento, caminamos. Este es nuestro viaje a través de la oscuridad. Nos aproximamos al momento de la primera luz confiando en lo que la llama a ser. El amante llama a la amada, y la amada aparece. La amada aparece, y nos carga a la espalda, y junto a ella está nuestro Padre, el portador de la luz, que abre el camino que nos saca de la oscuridad. Los errores tardan, pero acaban atrayendo el perdón. La marea de la aceptación y el amor acaba lavando la mancha. Este es el viaje sin distancia, el viaje sin principio ni fin. Porque el amor no condena, sino que nos recuerda que siempre hemos sido libres. Libres de aprender y libres de perdonar. No es el caparazón externo lo que importa, sino lo que hay dentro. Y dentro de la forma hay una delicada presencia que dice, este es mi hijo o hija en quien tengo puesta mi complacencia. Dentro de la forma está el amor incondicional que mantiene el universo en su lugar, el amor que hace que las flores se desplieguen en la brisa primaveral y que las olas lleguen continuamente a la orilla. Dentro de la forma está lo que se extiende a través de ella, como una respiración, respirándonos, amándonos, haciendo que nos rindamos a ello. Solo hay una flor, un océano, un pensamiento. Y todos pertenecemos a él, ahora y siempre. Recordémoslo. Recordemos. Namaste. Lección número 6. El secreto para ser fuerte cuando no sabes qué orar. Cuando no sabes qué orar, deja que Él ore por ti. Hay momentos en los que te arrodillas para orar y las palabras simplemente no salen. Tienes tanto dentro de ti, pero nada parece suficiente para expresar lo que sientes. Esa sensación de vacío en tu boca y peso en tu corazón es más común de lo que imaginas. Y es precisamente ahí donde Dios nos revela otro de sus secretos para ser fuertes. Cuando no sabes qué orar, deja que Él ore por ti. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje es un bálsamo para quienes creen que orar siempre requiere palabras perfectas. La verdad es que la oración es más respiración que discurso, más presencia que elocuencia. Orar es respirar el aire del cielo en medio del peso de la tierra. La oración es esa respiración espiritual que te mantiene vivo incluso en las crisis más intensas. Y la buena noticia es que no necesitas tener las palabras correctas. Hay oraciones que no son frases completas, son lágrimas. Hay oraciones que no son declaratorias largas, son silencios llenos de fe. Cuando estás abrumado emocionalmente, no necesitas esperar a sentirte fuerte para hablar con Dios. De hecho, es en ese estado vulnerable donde su Espíritu se manifiesta con más poder. Él intercede por ti, incluso cuando tú mismo no sabes qué pedir. El simple hecho de ponerte en presencia de Dios, aunque no hables mucho, ya es un acto de sanidad. Los gemidos del corazón, esos suspiros profundos y a veces entrecortados, son un lenguaje que Dios entiende perfectamente. Tú no necesitas traducir tu dolor. Él ya lo conoce y lo siente contigo. Esos gemidos que no logras convertir en frases, el Espíritu los convierte en intercesión delante del Padre. Esa es la profundidad de su amor. Él no espera que seas fuerte para acercarte. Él te fortalece en el mismo momento en que reconoces que no sabes ni por dónde empezar. La comunicación más profunda con Dios no siempre sucede en grandes discursos llenos de palabras teológicas. Muchas veces ocurre en el silencio de un cuarto, cuando tu alma habla en un idioma que solo Él entiende. Y eso no solo te consuela, sino que te hace más fuerte, porque aprendes que no estás solo en tu confusión, no estás solo en tu debilidad emocional. Cuando no sabes qué decir, puedes descansar en la certeza de que el Espíritu sí sabe qué pedir por ti. Eso te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa confianza en su intercesión te estabiliza y te prepara para seguir. Tal vez hoy te sientes así, sin palabras, sin fuerzas, sin saber por dónde empezar. Tal vez has intentado abrir tu boca y las lágrimas llegan antes que la oración. No lo veas como un fracaso espiritual. Es más bien la señal de que has llegado a ese lugar donde tus palabras ya no alcanzan. Pero su Espíritu sí. Ese lugar es donde sucede lo profundo, donde la relación con Dios se vuelve más íntima y real, donde te das cuenta de que no dependes de ti para sostener tu fe, sino de Él para sostenerte a ti. Cuando no sabes qué orar, cierra tus ojos, respira hondo y simplemente dile, aquí estoy, Señor. Quédate en silencio si es necesario. Deja que tu corazón hable. Deja que tu espíritu se rinda. Ahí es donde Él toma el control. Esa es la belleza de este sexto secreto. Tu fortaleza no está en la perfección de tus oraciones, sino en la perfección de su Espíritu intercediendo por ti. En los momentos más oscuros de la vida, cuando las palabras fallan, Dios no te abandona, al contrario, se acerca aún más. Porque cuando tus oraciones parecen rotas, su Espíritu las completa. Cuando tus fuerzas parecen agotadas, su poder se perfecciona. Y cuando tu mente se queda en blanco, su amor sigue escribiendo tu historia. Hoy quiero recordarte esto, la oración no siempre cambia tus circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu interior. Siempre te conecta con la fuente de la fortaleza que necesitas para soportar. Y en ese silencio, cuando ya no sabes cómo pedir, Él sigue actuando, sigue luchando por ti. Así que no te avergüences de esos momentos en los que las palabras no fluyen. No pienses que tu silencio significa que estás lejos de Dios. Muy por el contrario, puede ser la señal de que estás más cerca que nunca, porque finalmente has llegado al límite de tus fuerzas y has soltado el control para que Él sea quien hable por ti. Ahí, en ese suspiro profundo, en ese gemido indecible, está el Espíritu intercediendo por ti.
Ese es el secreto que Dios te enseña hoy para ser fuerte. No tienes que saberlo todo. No tienes que decirlo todo. No tienes que cargarlo todo. Solo tienes que estar allí, dejar que su espíritu ore por ti y confiar en que, aunque no entiendas cómo, Él sigue trabajando para tu bien. Porque incluso cuando tú no tienes palabras, Él sigue siendo palabra, y eso basta para sostenerte y fortalecerte. Lección número 7. Las dificultades te hacen brillar. Las presiones más fuertes forjan los caracteres más resistentes. Las presiones más fuertes producen los diamantes más valiosos. Y Dios lo sabe. Por eso nos enseña que las pruebas no son castigos, sino formación. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Aquí está la clave para ser fuerte, entender que cada adversidad es parte de la pedagogía divina, una escuela donde Dios moldea tu carácter para que seas capaz de sostener lo que Él ha planeado para ti. La fortaleza no se desarrolla cuando todo es fácil, sino cuando la presión revela lo que realmente hay dentro de ti. La pedagogía divina funciona a través de la adversidad, porque solo en los hornos más calientes se forjan los caracteres más sólidos. Si hoy estás en medio de una prueba y sientes que ya no puedes más, tal vez no es porque Dios te haya abandonado, sino porque está a punto de graduarte a un nivel superior de madurez espiritual. Las personas más fuertes no son las que nunca enfrentaron nada difícil, son las que aprendieron a transformar cada batalla en una lección y cada caída en un escalón. Descubrir tu verdadera identidad en Dios muchas veces requiere que atravieses momentos donde se caen todas las máscaras y solo queda lo esencial, tu fe. Hay lecciones que no pueden aprenderse de otra manera más que bajo presión. La fe que nunca fue probada no es fe confiable. La paciencia que nunca fue ejercitada no es paciencia madura. La fortaleza que nunca fue desafiada no es fortaleza real. Por eso Santiago dice que tengamos gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, no porque las pruebas sean cómodas, sino porque producen en nosotros algo que no habríamos desarrollado en la comodidad. Cada vez que te sientas acorralado por las circunstancias, recuérdalo, esto también está formando en ti lo que necesitarás para sostener el propósito que Dios tiene para mañana. La presión revela quién eres, pero también desarrolla lo que necesitas tener. Tal vez al principio solo salga de ti frustración, enojo, cansancio, pero mientras más permaneces en fe, más empiezas a ver crecer dentro de ti la paciencia, la templanza, la capacidad de confiar en medio de la incertidumbre. Ese proceso es lo que te vuelve resistente, firme, alguien que no se quiebra a la primera tormenta. Las personas fuertes no son las que niegan las crisis, sino las que las ven como oportunidades de graduarse a un nuevo nivel. En cada nivel hay un nuevo tipo de presión, pero también un nuevo grado de gloria. Lo que hoy te presiona, mañana será el músculo espiritual que sostendrá tu testimonio. Lo que te presiona hoy está preparando la fortaleza que necesitarás mañana. Lo que ahora parece insoportable, mañana será la historia que inspire a otros. Dios nunca desperdicia un dolor. Cada lágrima, cada noche larga, cada día difícil son materias en esta escuela de formación espiritual. Él no te está castigando, te está moldeando. Si pudieras ver tu vida como una escuela donde cada dificultad es una materia que necesitas aprobar para graduarte a tu próximo nivel de propósito, cambiaría la forma en que enfrentas tus desafíos actuales. Porque en el reino de Dios no hay grado sin pruebas, no hay madurez sin presión. El proceso no siempre es bonito, pero es necesario. Cada vez que la vida te pone a prueba y no huyes, cada vez que eliges confiar cuando no entiendes, cada vez que decides quedarte firme, cuando todo en ti quiere rendirte, Dios está trabajando en ti. Él está haciendo de ti un diamante. Y los diamantes no se forman en la superficie, se forman en lo profundo de la tierra,
bajo presiones y temperaturas extremas. Así también, tu alma se forma en lo profundo, en esos lugares donde solo Dios y tú saben lo que está pasando. Hoy quiero animarte a que no menosprecies el proceso. No preguntes tanto por qué, sino para qué, porque el para qué revela que hay propósito en medio de todo esto. Cada prueba está desarrollando algo en ti que ni siquiera tú imaginas que necesitarás más adelante. Confía en el Maestro. Él sabe lo que hace. Y cuando todo termine, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada presión fue necesaria para hacerte fuerte y digno de sostener el peso de su gloria en tu vida. Esta es la lección de hoy: las presiones más fuertes producen los diamantes más valiosos. Lección número 8. Fortalece tu espíritu en la presencia de Dios. Renovar fuerzas no es casualidad, es una decisión diaria. Hay un secreto que Dios nos dejó para mantenernos fuertes, incluso cuando sentimos que ya no podemos más. Renovar fuerzas no es un accidente, es un arte que se cultiva día a día. Isaías 40:31 lo revela con poder: pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo una promesa para el futuro, sino una invitación a una práctica diaria de esperanza activa. Esperar a Dios no es simplemente sentarse a que las cosas cambien, es permanecer conectado con Él hasta que tu espíritu vuelva a llenarse de energía. Aquí está la primera clave: la diferencia entre descanso humano y renovación divina es enorme. El descanso humano te recupera de lo pasado, pero la renovación divina te prepara para lo que viene. Hay quienes duermen largas horas y aún así se levantan agotados porque su alma sigue cargando con el peso de la ansiedad. La renovación no depende de un colchón ni de unas vacaciones, depende de un corazón que se atreve a esperar en Dios. La fortaleza verdadera viene de esa fuente que no se agota, la fuente que solo Él puede abrir en tu interior. Las disciplinas espirituales son esa llave que te mantiene conectado a esa fuente inagotable: la oración diaria, la lectura de la palabra, el tiempo de adoración personal. No son solo hábitos piadosos, sino ejercicios espirituales que te entrenan para soportar la presión sin romperte. Las personas que oran con regularidad tienden a ser más resistentes al estrés, no porque sean naturalmente fuertes, sino porque han aprendido a fortalecer su espíritu en la presencia de Dios. Es como un corredor que entrena todos los días y, en el día de la carrera, ya tiene la resistencia suficiente para no rendirse. Algo importante que debes entender es que la renovación espiritual no depende de tus circunstancias externas, sino de tu conexión interna con Dios. Puedes estar rodeado de caos y aún así sentir paz. Puedes atravesar un desierto y seguir caminando con esperanza. Eso es lo que sucede cuando aprendes a esperar en Dios. Y sí, aprender a esperar es una habilidad que se desarrolla, no es algo automático, porque nuestra naturaleza quiere soluciones inmediatas. Pero el secreto está en mantenerte quieto en fe hasta que Él renueve tus fuerzas a su manera y a su tiempo. Me encanta la imagen del águila que usa Isaías. Las águilas no luchan contra las tormentas. Cuando ven que el viento sopla fuerte, simplemente extienden sus alas y se elevan sobre las corrientes. Esa es la lección: no pelees contra las tormentas, aprende a usarlas para elevarte. Lo que hoy te está presionando puede convertirse en la corriente que Dios usa para llevarte más alto, si tan solo decides confiar en Él en lugar de desgastarte luchando contra todo. ¿Te has dado cuenta de que, cuando estás verdaderamente conectado con Dios, puedes enfrentar situaciones que normalmente te agotarían, pero en lugar de cansarte, sales fortalecido? Eso no es casualidad, es el resultado de haber esperado en Él. Cada momento de quietud delante del Señor es como repostar combustible espiritual. Lo que te parece pequeño hoy, una oración en silencio o un tiempo a solas en su presencia, está construyendo reservas de fuerza que te sostendrán mañana. Por eso,
No subestimes la importancia de renovar tus fuerzas en Dios todos los días. La fortaleza no es simplemente aguantar, es aprender a ser restaurado cada vez que sientes que tus fuerzas se terminan. Dios no espera que lo hagas todo por ti mismo. Al contrario, Él se glorifica en renovarte cuando vienes a Él en tu cansancio. Cada vez que eliges esperar en Él, aunque parezca lento, Él te está dando alas para volar más alto. Así que hoy te invito a hacer una pausa. No sigas corriendo sin dirección, no sigas luchando solo. Cierra tus ojos, respira hondo y dile, Señor, aquí estoy, cansado, pero dispuesto a esperar en ti. En ese momento, su promesa se hará viva en tu corazón. Empezarás a sentir que algo en ti se levanta de nuevo, que tus alas se despliegan, que puedes seguir corriendo sin cansarte y caminar sin fatigarte, porque esa es la esencia de esta lección, la renovación. No es un accidente que suceda de vez en cuando, es un arte que se cultiva cada día en la presencia del Dios que nunca se cansa de renovarte. Lección número 9. En la crisis, la sabiduría vale más que la fuerza bruta. En la vida, hay momentos en los que la presión es tan intensa que sientes que cualquier decisión que tomes puede cambiarlo todo. Y es verdad. Por eso, Dios nos enseñó otro de sus secretos para ser fuertes. En la crisis, la sabiduría vale más que la fuerza. Proverbios 27:14 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este principio nos recuerda que la sabiduría no surge espontáneamente, sino que se afila, se cultiva, especialmente cuando las circunstancias te presionan a actuar apresuradamente. En los momentos de crisis, no basta con ser valiente, hay que ser sabio. Porque las decisiones tomadas bajo presión pueden definir el rumbo de toda tu vida. Una de las mayores diferencias entre las personas fuertes y las que se derrumban está aquí. Unos reaccionan, otros responden. Reaccionar es dejarse arrastrar por las emociones del momento. Responder es detenerse, buscar dirección en Dios y actuar con claridad. Esa diferencia es crucial. La reacción puede llevarte a romper lo que tanto has construido. La respuesta, por el contrario, puede transformar el problema en oportunidad. Por eso, en tiempos de crisis, necesitas sabiduría divina más que soluciones humanas, porque la sabiduría de Dios siempre ve más allá de lo inmediato. Acceder a esa sabiduría en medio de la presión no es fácil, pero es posible. La primera clave es no apresurarte. A veces, la mayor muestra de fortaleza es quedarte quieto para escuchar. Consulta con Dios antes de actuar. Ora, aunque sea en silencio, aunque la situación parezca urgente. La paz que Él pone en tu corazón será la confirmación de que el paso que estás a punto de dar no te llevará a más caos. Esa paz es una promesa, no una ilusión. Filipenses 4:7 dice que su paz sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y tus pensamientos. La sabiduría te permite ver opciones que la desesperación no te deja percibir. Cuando estás cegado por la angustia, ves solo dos salidas, huir o pelear. Pero la sabiduría de Dios te abre caminos que no habías considerado. Tal vez, en la crisis más oscura, la salida sea una conversación, un perdón, una pausa. La desesperación te empuja a destruir lo que más amas. La sabiduría te enseña a preservar lo valioso y soltar lo que no te conviene. Las mejores decisiones en crisis se toman desde la paz, no desde la presión. Y aquí está otro principio que necesitas recordar: consultar con Dios antes de actuar te puede ahorrar años de consecuencias dolorosas. No tomes decisiones permanentes por emociones temporales. En lugar de decidir solo, busca consejo en su palabra y en personas espiritualmente maduras que puedan ayudarte a discernir. Dios muchas veces habla a través de amigos que te confrontan con amor, como dice el proverbio, hierro con hierro se aguza. Permítete ser corregido, orientado, guiado. La soberbia te hace necio. La humildad, sabio.
Quizás hoy te preguntas por qué unos salen de las crisis más fuertes y otros salen destruidos. La diferencia no siempre está en la magnitud del problema, sino en la calidad de las decisiones que tomaron en medio de él. Porque las crisis, aunque son inevitables, también son maestras. Te enseñan a depender menos de tu propio entendimiento y más del consejo divino. Te enseñan a ver que la verdadera fortaleza no es imponer voluntad, sino alinear tu voluntad con la de Dios. Así que hoy, en medio de lo que estés enfrentando, no reacciones, respira, ora, espera. Pregunta a Dios qué quieres que aprenda, cómo quieres que responda, y después escucha. Tal vez, su respuesta llegue en forma de un versículo en tu devocional. Tal vez llegue en una conversación inesperada, o tal vez en esa paz silenciosa que te confirma que Él tiene el control. Ese es el secreto para mantener la fortaleza en tiempos difíciles, no moverte guiado por la tormenta, sino guiado por la sabiduría de lo alto. Porque, al final, lo que va a sostener tu vida no es la fuerza con la que pelees, sino la sabiduría con la que decidas. Esa sabiduría es la que te permite salir entero, maduro y preparado para el siguiente nivel que Dios tiene para ti. Hoy más que nunca, pídele a Dios lo que Santiago 1:5 enseña: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es la oración que te mantendrá fuerte y listo para tomar decisiones estratégicas, aún en medio de la crisis. Lección número 10. Cómo prepararte para la promesa de Dios. Esperar no es quedarse quieto, sino prepararse activamente. Hay una diferencia enorme entre tener paciencia pasiva, que es simplemente resignarse, y tener paciencia activa, que es confiar con propósito y moverse con expectativa. Cuando entiendes esto, tu fortaleza espiritual crece, porque cada día de espera se vuelve parte de tu entrenamiento y no de tu frustración. La paciencia pasiva es la que te hace sentarte con los brazos cruzados, pensando que el tiempo lo hará todo, como si Dios te hubiera llamado a quedarte inmóvil. Pero la paciencia activa es diferente, incluye prepararte para cuando llegue su respuesta, porque sabes que la visión no miente, aunque tarde. Por eso, en lugar de quedarte en la ansiedad de cuándo, comienzas a vivir la pregunta: ¿cómo puedo estar listo cuando llegue? Esa es la mentalidad que cambia toda tu experiencia durante los tiempos de espera. Porque, esperar en Dios, no es una excusa para detenerse, sino una invitación a crecer. Mientras tanto, durante los tiempos de espera prolongados, es cuando tu fe es probada y tu carácter se fortalece. No hay nada más difícil para el ser humano que soportar el silencio de Dios. Pero también es en ese silencio donde Él está trabajando más profundamente en tu interior. La paciencia bíblica no es resignación ni apatía, es confianza en acción. Es la convicción de que, aunque no lo veas, el Señor ya está ordenando las piezas del milagro. Cuando entiendes esto, te mantienes activo, sigues sembrando, sigues orando, sigues aprendiendo, sigues preparándote. No estás perdiendo tiempo, estás invirtiendo en el futuro que Dios ya prometió. Los tiempos de espera no son castigos, son tiempos de preparación para lo que Dios está preparando para ti. Muchas veces creemos que el retraso significa negación, pero no es así. El retraso es espacio para madurar. Es la oportunidad de desarrollar la capacidad de sostener la bendición cuando finalmente llegue. Un agricultor no planta una semilla hoy y se enoja mañana porque no ve fruto todavía. Él sabe que el proceso lleva tiempo y, mientras tanto, cuida la tierra, quita las malas hierbas y espera la lluvia. Así es tu alma en los tiempos de espera, un campo en el que Dios está trabajando para que dé su mejor cosecha. La paciencia activa también te mantiene disponible para las oportunidades que Dios envía, incluso cuando no las reconoces al principio. Cuando tu corazón está en expectativa, no pierdes de vista las pequeñas señales del camino. Estás atento a la voz de Dios, listo para moverte cuando Él diga que es el momento.
Muchas bendiciones se pierden porque las personas se cansan de esperar justo antes del milagro. Se rinden cuando faltaba poco, abandonan cuando la puerta estaba por abrirse. Por eso, es tan importante mantenerte firme, seguir preparándote, aunque nada externo haya cambiado todavía, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Si supieras exactamente cuándo Dios va a responder tu oración, ¿cómo usarías el tiempo de espera para prepararte mejor para recibir esa respuesta? Esa pregunta cambia la perspectiva. Quizá te das cuenta de que hay cosas que todavía necesitas ajustar en tu carácter, en tus hábitos, en tu fe. Quizá descubres que la espera no solo se trata de recibir lo que has pedido, sino de convertirte en la persona que puede administrarlo bien cuando llegue. Y esa es la belleza de este secreto: la espera no es solo para que Dios haga algo por ti, también es para que Él haga algo en ti. Así que hoy quiero animarte a ver tu espera con otros ojos. No la maldigas, no la desperdicies. Usa este tiempo para fortalecer tu espíritu, para cuidar tu vida interior, para crecer en sabiduría, para afinar tu oído espiritual. Porque, cuando la visión finalmente se cumpla, querrás estar listo para recibirla y sostenerla. No te conformes con ser alguien que se sienta a esperar a que las cosas cambien solas. Sé alguien que espera con esperanza, que espera preparándose, que espera creyendo con cada fibra de su ser, que el que prometió no miente. La 10ª lección para ser fuerte en la vida es entender que esperar no es quedarte quieto, es confiar activamente, con expectativa y con propósito. Porque, aunque la visión tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y, cuando llegue, tu corazón agradecerá cada día que pasaste preparándote en silencio, creyendo sin ver, madurando en fe. Esa es la fortaleza que Dios quiere darte hoy, la capacidad de esperar con propósito, porque sabes que nada de lo que Él promete se pierde. Todo llega en su tiempo para los que saben cómo esperarlo. Lección número 11. El secreto divino para vencer en tiempos de crisis. En tiempos difíciles, la tentación más grande es aislarse. Pero el aislamiento es la estrategia perfecta del enemigo para debilitarte poco a poco y hacerte creer que no hay salida. Por eso Dios insiste en recordarte: no camines solo, porque no fuiste creado para eso. La comunidad es más que un grupo de apoyo emocional. La verdadera comunidad de fe funciona como una comunidad terapéutica que sana heridas invisibles y fortalece lo que estaba a punto de quebrarse. Cuando pasas por pruebas y te rodeas de hermanos en Cristo, experimentas consuelo. Sí, pero también desafío. Porque las personas correctas no solo te abrazan, también te empujan a crecer y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso es tan importante ser intencional en elegir con quién caminas. No toda compañía edifica. Hay personas que drenan tu fe y hay otras que la multiplican. Las personas correctas son aquellas que te ayudan a recordar lo que Dios dice de ti cuando tú mismo lo has olvidado. En medio de las crisis es muy fácil caer en la trampa del aislamiento emocional y espiritual. Pensamos que encerrándonos nos protegemos cuando en realidad nos exponemos más. La Biblia enseña claramente que dos son mejor que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. La fortaleza necesita de manos que te levanten cuando ya no puedes, de palabras que te recuerden tu propósito cuando lo pierdes de vista, de oraciones que te cubran cuando te faltan las fuerzas para orar. Una fe compartida es más difícil de quebrar que una fe solitaria. Elegir a las personas correctas requiere discernimiento, porque no todos los que te rodean suman a tu fortaleza espiritual. Algunas voces, aunque cercanas, pueden sembrar duda, temor o incluso desviarte de la voluntad de Dios. Por eso, pídele a Dios que te ayude a discernir quiénes son esos amigos que afilan tu rostro, como dice el proverbio, quienes no solo están para acompañarte en la comodidad, sino para fortalecerte en la adversidad. Las personas correctas te confrontan con amor cuando es necesario,
te llaman la atención cuando te estás rindiendo y te animan a mantenerte firme en lo que Dios ha hablado. Compartir tus luchas con personas de fe no te hace débil, al contrario, multiplica tu capacidad de superarlas. La vulnerabilidad dentro de una comunidad sana no es debilidad, es estrategia espiritual. Cuando confiesas tus cargas, cuando compartes tus luchas, estás invitando a otros a caminar contigo, a sostener tus brazos, como hicieron con Moisés cuando ya no podía más. Y ese gesto simple de apoyarte en otros es en realidad un acto profundo de fortaleza, porque te recuerda que no tienes que cargar solo algo que fue diseñado para ser llevado entre varios. Hay algo que quiero que pienses. ¿Has notado que después de estar con ciertas personas te sientes más fuerte y después de estar con otras te sientes más débil? Eso no es casualidad. Esa es la voz del Espíritu enseñándote a discernir quién suma a tu fortaleza espiritual y quién la resta. Dios no solo te llama a construir fortaleza individual, también te llama a construir relaciones fuertes, esas que te sostienen cuando tus propias piernas flaquean. Hoy quiero invitarte a evaluar con quién caminas. Pregúntate si las voces que escuchas todos los días te acercan a Dios o te alejan. Pregúntate si la gente que te rodea te desafía a ser mejor o te acomoda en la mediocridad. Porque para ser verdaderamente fuerte, necesitas rodearte de personas que creen en el Dios que está contigo, personas que oran contigo, que sueñan contigo y que lloran contigo si hace falta. Este es el 11º secreto que Dios nos enseñó. No fuiste diseñado para ser fuerte solo. La fortaleza de uno se multiplica cuando es tejida junto a otros. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto porque hay una unión que sostiene lo que parece imposible de sostener. Así que abre tu corazón a la comunidad correcta, pide discernimiento para elegir bien y recuerda, la verdadera fortaleza no se mide solo por cuánto puedes soportar solo, sino por cuánto puedes sostener junto a quienes Dios ha puesto en tu camino para fortalecerte. Ese es el poder de la comunidad fortalecedora que Dios soñó para ti. Lección número 12. Convertir el dolor en propósito. Tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor propósito. Dios nos enseñó que nuestro mayor dolor puede transformarse en nuestro mayor ministerio, y este es uno de los secretos más hermosos de la fortaleza espiritual. Segunda de Corintios 1:3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En estas palabras hay una verdad que transforma la manera en que vemos el sufrimiento. Las heridas que hoy lloras pueden ser las manos con las que mañana sanarás a alguien más. Esa es la alquimia divina del sufrimiento, la capacidad única de Dios para transformar desperdicios en tesoros, cenizas en belleza, lágrimas en lecciones. Cuando pasamos por un dolor profundo, nuestra primera pregunta casi siempre es, ¿por qué? Y cuando no encontramos una razón inmediata, creemos que es inútil. Pero Dios nunca desperdicia el dolor en su reino. Incluso el sufrimiento tiene propósito. El dolor sin propósito destruye, pero el dolor con propósito construye. Si logras ver el proceso desde los ojos de Dios, descubrirás que esa herida que ahora quema será la misma que se convertirá en un pozo de agua viva para los sedientos. Esa es la diferencia entre romperse y ser moldeado. Dios permite que tus grietas sean los canales por donde fluye su gloria. Las heridas sanadas se convierten en fuentes de sanidad para otros, porque solo quien ha pasado por la oscuridad sabe cómo acompañar a alguien más en la suya. La consejería cristiana lo enseña muy bien. Las verdades bíblicas y los principios espirituales son más poderosos cuando vienen de labios que han conocido el dolor. Hay una autoridad en el testimonio, una esperanza silenciosa que se transmite cuando alguien que ha sobrevivido se sienta junto a ti y te dice, yo también estuve ahí y Dios me levantó. La gente no necesita que les expliques con teorías lo que significa sufrir.
Necesitan que les muestres, con tu historia, que el sufrimiento puede convertirse en victoria. El Señor, a menudo, usa las cicatrices más visibles para contar las historias más profundas. Tal vez hoy no lo veas, pero esa batalla por la que estás atravesando te está preparando para un ministerio que ahora ni siquiera imaginas. Las personas más efectivas en ayudar a otros no son las que lo aprendieron en libros, son las que lo aprendieron en el campo de batalla, de rodillas, entre lágrimas aferradas a la palabra. Por eso, tu testimonio de superación puede ser la esperanza que alguien más necesita para no rendirse. El enemigo quiere que creas que tu dolor te define, pero Dios quiere mostrarte que tu dolor te prepara. La fortaleza cristiana incluye aprender a redimir tu sufrimiento, no solo soportarlo, sino transformarlo. Y eso sucede cuando te preguntas, no solo por qué, sino para qué. Si pudieras ver cómo Dios planea usar tu dolor actual para sanar a otras personas en el futuro, cambiaría la forma en que estás atravesando esta situación ahora. Tal vez caminarías con la frente más alta, con una fe más firme, sabiendo que cada lágrima sembrada hoy dará fruto en la vida de alguien mañana. Esa es la esperanza que nos mantiene de pie. Nada se pierde en las manos de Dios. Quiero que lo recuerdes hoy, tu historia tiene valor, incluso sus capítulos más oscuros. Esos capítulos serán las páginas donde otros leerán que se puede volver a empezar, que se puede ser fuerte aunque se haya sido débil, que se puede sanar aunque uno haya estado roto. Esa es la verdadera transformación del dolor en propósito. No se trata de negar lo que sufriste, se trata de ponerlo en las manos del Padre de Misericordias para que lo convierta en consuelo para otros. Así que no escondas tus heridas, no las cubras con vergüenza ni las uses como excusa para aislarte. Déjalas ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado, pero dispuesto. Porque cuando Él termina su obra, lo que para ti era un final se convierte en el principio de tu ministerio. Esa es la redención del dolor. Eso es lo que significa ser fuerte, convertir las cenizas en corona, el lamento en danza, el valle en testimonio. Ese es el 12º secreto que Dios nos enseña para ser fuertes en la vida. Tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor ministerio. Confía en Él para transformar tus lágrimas en semillas de esperanza para muchos. Lección número 13. La paz como confirmación divina. Dios no es autor de confusión. Cuando Él guía, trae paz, no una paz superficial o pasajera, sino una que envuelve el corazón, incluso en medio de decisiones difíciles. Muchas veces esperamos señales sobrenaturales, pero olvidamos que una de las formas más puras en las que Dios confirma su voluntad es a través de su paz. No se trata de la paz del mundo, esa que depende de las circunstancias, se trata de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual el apóstol Pablo describe en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estás por tomar una decisión y todo parece incierto, esa paz puede ser la brújula espiritual que te confirma si estás alineado con el corazón de Dios. Pero hay algo que debemos entender, la paz verdadera no siempre se siente como comodidad. A veces, tomar el camino correcto trae incomodidad externa, pero paz interna. Por ejemplo, Jesús, en el huerto de Getsemaní, sabía que la voluntad del Padre lo llevaría a la cruz. Su alma estaba angustiada, pero su espíritu tenía claridad. Aceptó la voluntad de Dios no porque fuera fácil, sino porque era perfecta. Esa es la paz que Dios ofrece, una convicción profunda de estar en su camino, incluso cuando el terreno es áspero. En cambio, cuando tomas decisiones fuera de su voluntad, por más convenientes que parezcan, algo en ti se inquieta. Puedes tener todo a favor en lo externo, pero sentir confusión, peso, ansiedad, esa es la alarma del alma que Dios instaló en ti para protegerte. Y si la ignoras, lo harás bajo tu propio riesgo. Piensa en esto,
¿alguna vez compraste algo por impulso y apenas lo tuviste en tus manos? ¿Sentiste un vacío o una incomodidad difícil de explicar? Eso mismo ocurre con las decisiones no consultadas espiritualmente. Lo que parecía una bendición se convierte en carga, lo que creías una oportunidad termina siendo distracción. Por eso, antes de cualquier elección, por más pequeña que sea, hazte esta pregunta: ¿tengo paz en mi espíritu? Si no la tienes, espera. Si la tienes, avanza con fe. Dios te diseñó con un corazón capaz de percibir su presencia. No necesitas ser profeta para saber si Dios aprueba un camino, necesitas lograrlo con oración, lectura constante de la palabra y una disposición sincera a obedecer, incluso si la respuesta no es la que querías. Aquí entra otra verdad esencial: la paz de Dios no se impone, se cultiva. Si no estás acostumbrado a la presencia de Dios en lo cotidiano, será difícil identificar su guía en los momentos críticos. Pero si ya caminas con Él en lo sencillo, cuando llegues a una encrucijada, su voz será familiar. Una buena analogía es la del músico que afina su instrumento. No espera a estar en medio del concierto para corregirlo, lo hace en privado, antes del ruido. Así también es tu alma, debe afinarse en la intimidad con Dios para no desafinar en los momentos públicos de decisión. Y recuerda esto: cuando Dios guía, aunque el camino sea nuevo, te sientes acompañado. Su paz no elimina todos los miedos, pero los silencia con esperanza. Su paz no borra todos los obstáculos, pero te da la seguridad de que no estás solo para enfrentarlos. Entonces, si estás orando por una decisión, escucha no solo lo que dice tu mente o tus emociones, escucha lo que tu espíritu siente cuando te conectas con Dios. Hay cosas que solo el alma puede discernir, y si no hay paz, no hay permiso. No tomes decisiones en medio del ruido. Cierra la puerta, apaga las voces, busca la presencia, y allí, en ese lugar secreto, pídele a Dios que te hable. Él no se esconde de los que lo buscan con corazón sincero. Y cuando habla, aunque lo haga en silencio, su paz será el eco que confirme su dirección. Lección número 14. Cuando Dios guarda silencio. No hay momento más desconcertante para el alma que ese en el que buscas a Dios con todo tu corazón, y parece que Él no responde. Haces preguntas, lloras, oras, esperas y solo escuchas silencio. Pero ese silencio no siempre significa ausencia, a veces, es la forma más profunda en la que Dios trabaja dentro de ti. En la Biblia encontramos momentos en los que incluso los grandes hombres y mujeres de fe experimentaron ese aparente silencio divino. Job, en medio de su dolor, dijo: clamaré a ti y no me oirás, me presentaré y no me atenderás. Job 30, 20. Y, sin embargo, al final de su proceso, declaró con el alma quebrantada: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Eso nos enseña algo valioso: Dios puede estar más cerca en el silencio que en el ruido. Muchos creyentes confunden el silencio de Dios con su desinterés, pero no podrían estar más equivocados. Dios guarda silencio, no porque te haya dejado, sino porque te está formando. El alfarero no habla mientras moldea, sus manos hacen el trabajo y, en ese proceso, aunque no se escuche una palabra, cada movimiento tiene un propósito. Y ese silencio en realidad es la pausa antes del milagro. A veces, el cielo calla para que tus raíces espirituales profundicen, para que dejes de depender de emociones y comiences a vivir por fe, para que aprendas a confiar no solo en lo que sientes, sino en lo que sabes, que Él es fiel, aunque no lo escuches. Jesús mismo vivió el silencio del Padre en la cruz. Clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en su momento más oscuro. ¿Y sabes qué? No hubo respuesta inmediata, pero ese silencio no fue abandono, sino redención en proceso. El silencio de Dios no siempre es negación, a veces, es preparación.
Tal vez estás en una etapa de espera, oraste, pediste dirección y no sabes si avanzar, retroceder o quedarte quieto. Lo único que escuchas es nada. Y ahí es cuando más debes confiar, porque el silencio de Dios prueba tu madurez espiritual. Confía, no solo cuando sientes su presencia, sino también cuando solo tienes su promesa. Recuerda el Salmo 46, 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces, lo único que Dios quiere es que detengas tu alma agitada y lo reconozcas como suficiente, sin respuestas, sin explicaciones, solo Él en medio del silencio. Hay cosas que solo se revelan en la oscuridad, como las estrellas que no se ven durante el día. Y lo que hoy parece un cielo apagado podría ser el lienzo donde Dios está por dibujar el mayor testimonio de tu vida. Entonces, ¿cómo responder al silencio de Dios? Primero, no lo tomes como castigo. Segundo, no dejes de buscarlo. Tercero, recuerda lo que Él ya te dijo. La fe no se alimenta solo de palabras nuevas, sino de recordar y creer lo que ya fue dicho. La Escritura está llena de promesas vivas, y cuando Dios parece callar, su palabra sigue hablando. Es allí donde debes sumergirte en los salmos. Como cuando David decía, espero en Dios, mi alma espera, y en su palabra he confiado. Salmo 130, 5. Él no pedía respuestas, pedía presencia, y eso le bastaba. Así que no temas al silencio, no huyas de él. En vez de preguntarte por qué Dios no te habla, empieza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme en este silencio? Puede que lo que esté formando en ti sea más grande que la respuesta que esperas. Y, cuando llegue el momento, cuando estés listo, su voz volverá a sonar y sabrás que todo valió la pena. Porque, cuando Dios guarda silencio, el cielo no está vacío, solo está trabajando en un nivel que aún no comprendes. Lección número 15. El corazón sabio aprende a esperar. Esperar no es pasividad. En el reino de Dios, esperar es un acto espiritual. Es confiar en que el cielo tiene un ritmo diferente al de la tierra. Es entender que la sabiduría no está en decidir rápido, sino en decidir con Dios. Y eso muchas veces requiere detenerse, respirar profundo y renunciar al control. En un mundo que te exige inmediatez, esperar parece debilidad. Pero en el reino, esperar en Dios es señal de madurez. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Dios, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Hay una belleza oculta en esa palabra, pacientemente. No desesperado, no resentido, no por obligación. Esperar con paciencia es confiar sin ver, amar sin entender, avanzar sin tener todas las respuestas. Abraham esperó décadas para ver cumplida la promesa de un hijo. No fue fácil. En su impaciencia, incluso intentó ayudar a Dios, y el resultado fue una historia que trajo dolor a generaciones. Pero cuando se rindió a la espera, Dios cumplió. Porque el tiempo de Dios no solo cumple la promesa, sino que también forma el carácter. Esperar transforma. Nos hace ver nuestras verdaderas motivaciones, nos muestra si estamos buscando a Dios por sus respuestas o por su presencia. Nos lleva a soltar lo que no podemos controlar, a confiar incluso cuando no entendemos, a descansar sabiendo que nuestra vida no está al azar, sino en las manos del Creador del universo. ¿Estás dispuesto a esperar por algo que vale la pena, aunque no tengas garantías? Esa es la pregunta que define tu fe. Porque cualquiera puede decir, creo en Dios cuando todo llega a tiempo. Pero el verdadero creyente se revela en el silencio, en la demora, en la espera. La espera en sí misma es un altar donde se sacrifica el ego. Allí mueren tus expectativas humanas, tus ansiedades, tus plazos autoimpuestos, y nace la rendición. Allí, Dios no solo te responde, te transforma. David fue ungido rey siendo un joven, pero esperó muchos años y pasó por muchas pruebas antes de sentarse en el trono. ¿Por qué?
Porque Dios no te entrega un destino sin antes forjar en ti la estructura para sostenerlo. Y esa estructura no se forma en la acción, sino en la espera. Si hoy sientes que todo se detuvo, que las puertas están cerradas, que las oraciones no tienen eco, escucha esto con el alma: no estás estancado, estás siendo moldeado. Dios te está enseñando a confiar, a distinguir su voz, a soltar tus planes, a depender de Él más que de tus recursos. Y cuando llegue el momento, porque llegará, mirarás atrás y entenderás por qué tuviste que esperar. La espera no es pérdida de tiempo, es entrenamiento para la bendición. Es Dios preparando el terreno, quitando obstáculos invisibles, alineando lo que tú no puedes ver. Es el cielo trabajando en sincronía con tu destino. Pero atención, esperar en Dios no es hacer nada. Es orar, buscar, crecer en carácter mientras confías. Es como el sembrador que deposita la semilla. No ve el fruto de inmediato, pero sabe que bajo tierra algo está ocurriendo. La fe verdadera es caminar cada día como si la promesa ya estuviera cumplida, aunque no la veas aún. Así que si estás a punto de tomar una decisión y no tienes paz, y todo en ti dice: espera un poco más, hazlo. Recuerda, no aceleres lo que Dios quiere revelar en su tiempo. Porque cuando Él dice ahora, todo se alinea y no hay fuerza en la tierra que pueda detener una bendición que viene en el tiempo perfecto de Dios. Recuerda, el corazón sabio no corre con el mundo, late al ritmo del cielo. Lección número 16. La fe es avanzar cuando todo parece incierto. Escuchar la voz de Dios no siempre viene acompañada de certezas visibles. Muchas veces, incluso después de haber orado, ayunado y buscado su guía con todo el corazón, lo único que tienes es una convicción profunda e invisible que no puedes explicar. Y ahí es donde entra en juego la fe. La verdadera fe no espera pruebas, avanza con lo que el Espíritu discierne, aunque los ojos no lo vean. Hebreos 11:1 nos lo recuerda con claridad: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción es la que debes abrazar cuando tomas decisiones en obediencia a lo que crees haber escuchado de parte de Dios. No siempre verás el mapa entero, no siempre sentirás una confirmación externa. Pero si hay paz, si hay rendición y si hay alineación con la palabra, el siguiente paso será un acto de confianza sobrenatural. Abraham caminó hacia una tierra que no conocía, Moisés extendió la vara antes de ver el mar abrirse, María creyó en una promesa imposible según la lógica humana. Todos ellos avanzaron en medio de la incertidumbre porque sabían quién era aquel que hablaba. Y esa es la clave: la fe no se apoya en lo que ves, sino en quien te habló. La confianza no se construye en los detalles del camino, sino en la fidelidad del Dios que te guía. Muchos creyentes paralizan sus decisiones esperando una señal espectacular, un milagro o una confirmación externa, cuando en realidad Dios ya les habló en lo secreto, ya mostró, y ya sembró la palabra en su corazón. Lo que falta no es claridad, lo que falta es fe. Aquí es donde debes cuidarte de algo: el miedo se disfraza de prudencia espiritual. El enemigo susurra: ¿y si te equivocas? ¿Y si no era Dios? ¿Y si pierdes todo? Pero Dios no te ha dado espíritu de temor. Él te ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. La prudencia es valiosa, pero cuando ya has orado, discernido, confirmado en la palabra y sentido paz, lo que necesitas no es más confirmación, sino valentía. Recuerda que el pueblo de Israel estuvo frente a la tierra prometida con la promesa en mano, pero el miedo les hizo retroceder. Vieron gigantes en lugar de ver a su Dios, y por no avanzar, perdieron lo que ya estaba escrito para ellos. ¿Qué bendiciones estás dejando pasar por esperar la seguridad perfecta antes de moverte? La fe no elimina el riesgo, pero transforma el riesgo en propósito. Sí, puede que no entiendas todo, puede que haya oposición, y puede que no todos te apoyen, pero si Dios lo dijo, si su paz te sostiene y su palabra lo respalda,
entonces tu parte es caminar. Cada paso que das en fe es una declaración al cielo: confío en ti más que en mis temores. Y cuando lo haces, puede que no veas inmediatamente el fruto, pero el cielo comienza a responder. Las decisiones que tomes con fe hoy pueden parecer pequeñas, pero serán recordadas como los momentos en los que el rumbo de tu vida empezó a alinearse con tu propósito eterno. Porque la fe es la llave que abre las puertas que la lógica no puede tocar. Así que, si hoy estás frente a una elección y tu corazón arde aunque tus ojos no vean, da ese paso. No porque todo esté claro, sino porque la voz de Dios, cuando es obedecida con fe, camina. Donde hay camino con Dios, siempre hay destino. Lección número 17. Las consecuencias de decidir sin escuchar. Toda decisión tiene una consecuencia. Escuchar o no escuchar la voz de Dios antes de actuar no es un detalle menor. Es una bifurcación espiritual que puede llevarte a la plenitud o al quebranto. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia, porque cada elección que tomas, grande o pequeña, moldea tu historia. Y cuando decides fuera de la voluntad de Dios, incluso sin darte cuenta, puedes abrir puertas que te alejan de su protección. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Uno de los más impactantes es el del rey Roboam, hijo de Salomón. Al tomar el trono, tuvo que decidir cómo gobernar. Los ancianos le aconsejaron escuchar al pueblo, aliviar sus cargas y ser un líder compasivo. Pero Roboam decidió consultar a los jóvenes con quienes había crecido, hombres sin sabiduría ni temor de Dios. Eligió el consejo equivocado, despreció la voz de experiencia, ignoró el corazón de su gente y, como consecuencia, el reino se dividió, la unidad se quebró y la nación nunca volvió a ser la misma. ¿Te das cuenta? Una sola decisión, un momento de orgullo, una negativa a escuchar, y todo cambió. Muchos creyentes piensan que pueden tomar decisiones importantes sin orar, sin meditar, sin consultar a Dios, y luego se sorprenden cuando enfrentan dolor, pérdida o confusión. No es castigo, es simplemente la consecuencia natural de caminar sin dirección. Dios no es un tirano que se enfurece cuando no lo obedeces. Es un padre que sufre al verte tomar caminos que él ya sabe que te romperán. Porque él, que ve el futuro como tú ves el presente, te ofrece dirección no para controlarte, sino para protegerte. Cuando decides por impulso, por emociones o por presión, puedes terminar en relaciones tóxicas, en deudas innecesarias, en lugares que te desgastan en lugar de levantarte. Y después, entre lágrimas, preguntas, ¿por qué me pasó esto? Quizás Dios, con voz tierna, susurra, te hablé, pero no escuchaste. Sin embargo, aquí hay algo poderoso: incluso cuando decides mal, Dios no se aparta de ti. Él permanece, restaura y redirige. Pero el proceso de restauración muchas veces duele más que si hubieras escuchado desde el principio. Por eso, este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte. Para que la próxima vez, antes de moverte, te detengas. Detente a orar, detente a buscar en la palabra, detente a preguntarte si esa voz interna viene del espíritu o de tu ego. No necesitas vivir bajo constantes consecuencias. Puedes comenzar a tomar decisiones con el cielo. Puedes romper ese ciclo de tropezar, arrepentirte, llorar y volver a caer. Dios quiere enseñarte a decidir con sabiduría, a discernir las señales, a reconocer su guía, incluso en lo simple. Y si ya tomaste decisiones erradas, si estás viviendo ahora mismo las consecuencias de no haber escuchado, tengo una palabra para ti: no es el final. Dios es experto en redención. Si vienes a Él con un corazón sincero y reconoces que necesitas su guía, Él puede tomar los escombros de tus errores y construir algo nuevo. Mira lo que dice el Salmo 37, 23 a 24, por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano.
Él no te soltará. Pero quiere que entiendas que el camino más seguro siempre será el que empieza escuchándolo a Él. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda esto: escuchar a Dios primero no solo evita el dolor, también activa el propósito. Porque su voz no es un accesorio para adornar tu vida. Es el timón que te lleva al lugar para el que fuiste creado. Lección número 18. Escuchar a Dios primero, cambia tu destino. Llegamos a una de las verdades más poderosas del camino de fe. Escuchar a Dios no solo te da dirección, redefine tu historia. Porque no importa de dónde vienes, cuántos errores has cometido, cuántas veces te has desviado, si hoy decides poner a Dios en primer lugar en cada decisión, tu destino puede ser completamente transformado. La historia de tu vida no está cerrada. Aunque creas que ya está todo escrito, Dios siempre deja espacio para un nuevo capítulo. Y ese capítulo se escribe desde el momento en que decides, con el corazón rendido, decir: Señor, ya no más mi voluntad, hágase tuya. Un ejemplo claro de esto es Moisés. Su historia comenzó marcada por el temor y la huida. Mató a un hombre en Egipto, huyó al desierto y pensó que su llamado se había perdido. Pero fue en ese desierto, en medio del silencio, donde escuchó la voz de Dios desde una zarza ardiente. Y ese momento cambió todo. ¿Te das cuenta? Una sola conversación con Dios redefinió su propósito. Pasó de ser un fugitivo a libertador de una nación. No porque él fuera perfecto, sino porque esta vez escuchó primero y obedeció después. Quizás tú también sientes que te equivocaste demasiado, que ya pasó tu oportunidad, que perdiste tiempo. Pero escucha esto con el alma: si hoy estás dispuesto a escuchar a Dios, aún no es tarde. Él puede tomar tu historia rota y convertirla en testimonio, puede transformar tu confusión en claridad, tu pasado en plataforma, tu debilidad en canal de su poder. Cuando eliges consultar a Dios antes de actuar, entras en un terreno sagrado donde Él toma el control. Y su control no es dictadura, es protección, sabiduría y amor. Él ve lo que tú no ves, protege lo que tú no puedes cuidar y sabe lo que tu corazón aún no comprende. Muchos viven vidas grises porque simplemente eligieron sin preguntar, trabajos que no edifican, relaciones que desgastan, caminos que drenan en lugar de nutrir. Pero Dios no te creó para sobrevivir, te creó para caminar con propósito. Y el propósito solo se activa cuando su voz guía tus pasos. Salmo 32, 8 nos recuerda: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el corazón de Dios: guiarte con ternura, enseñarte con paciencia y mirarte con amor. Pero tú decides, y escucharás. Hoy puedes cambiar tu rumbo. No necesitas saber todo, solo necesitas decirle: Señor, quiero que seas tú quien guíe cada paso de aquí en adelante. Y cuando haces eso, las cosas comienzan a alinearse, a veces lentamente, otras veces de forma repentina. Pero una vez que Dios toma el timón, ya no hay lugar para el miedo. Tu destino no lo define tu pasado, lo define tu obediencia. Y tu obediencia empieza cuando eliges escuchar. Así que, no importa cuán lejos hayas caminado, si hoy decides detenerte y volver a oír su voz, estás más cerca del propósito que nunca. Porque el que escucha a Dios primero siempre llega al lugar correcto. Aunque tarde más, aunque parezca ilógico, aunque duela al principio, su voz siempre guía al verdadero destino, al destino que fue escrito con tu nombre desde la eternidad. Hemos llegado al final del audio texto. Dios te acompaña en las dificultades. Si te gustó este contenido, por favor compártelo, así podremos llegar a otras personas. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale un me gusta, y de esta manera muchas personas podrán encontrar la paz en medio de las dificultades. Esperamos saber tu opinión de este audio texto de hoy en los comentarios de este video. Hasta pronto.